escrita de nuestro Dios, por favor, ábrala en el Evangelio de Juan. Quizá usted había estado viniendo a la iglesia, salió de viaje y de pronto usted esperaba escuchar, abra la Biblia en Primera de Corintios, y de pronto usted escucha, abra la Biblia en el Evangelio de Juan. Bueno, esto se debe a que, como hemos dicho, desde hace 2 semanas, interrumpimos la serie de predicaciones o la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios para dar lugar a una serie de predicaciones sobre los primeros 18 versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan, que se conoce como el prólogo del Evangelio. Y esto, por supuesto, a propósito de la celebración de Adviento y Navidad. El propósito y nuestra oración es que al escuchar una vez más la narrativa, al escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y de manera particular y específica del Evangelio de Juan acerca de quién es Jesús, podamos nosotros entonces abrazarle a Él como Él es y podamos nosotros creer en Él, recibirle, adorarle, servirle. Y aquellos creyentes que han oído el mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio, es decir, lo que la Biblia dice acerca de quién es Jesús, puedan por obra del Espíritu Santo ser llenos de asombro, ser llenos de gozo y responder con adoración a quién es Jesús. Esta serie de predicaciones tiene como título La gloria de la encarnación. Y estamos nosotros mirando una vez más a este gran misterio. Como el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de nuestra fe. Dios fue manifestado en carne. Algunos responden con incredulidad, con burla, desdén, rechazo. Otros, por obra del Espíritu Santo, pueden creer este gran misterio. La semana pasada hablábamos de un libro que lleva como título, el título es Cuando Jesús llegó a ser Dios. Un libro que dice que la divinidad de Jesús solamente es un invento de la iglesia para ejercer poder sobre la gente, para controlar a la gente. Pero en respuesta a ese libro, algunos autores publicaron otro que lleva como título Cuando Dios llegó a ser Jesús. Y es precisamente en lo que nos estamos enfocando, cuando Dios llegó a ser un hombre en la persona de Jesucristo. Así que por favor, tenga su Biblia aquí en Juan capítulo 1, versículos del 6 hasta el versículo 13. Le pido también, por favor, que me acompañe en oración. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu santo nombre, por darnos la gracia de escuchar que tu palabra sea leída en público. Ya hemos escuchado este pasaje. Rogamos, Señor, entonces, que des a cada uno de nosotros entendimiento. Y no solamente entendimiento, sino que, Señor, nos des la facultad de recibir tu palabra, creyéndola, pero también, Señor, que podamos responder a esta descripción de quién es Jesús y a las implicaciones que esto tiene. Que podamos responder, Señor, con verdadera fe en el Señor Jesucristo. Que podamos recibirle y creer en su nombre. Y aquellos que somos creyentes, podamos ser obedientes a su palabra. Queremos pedirte, Señor, que le concedas a quien predica la habilidad, Señor, de exponer este pasaje con claridad, con sencillez, pero sobre todo, Señor, en una manera fiel y
que le concedas el poder de tu Espíritu Santo para que esta predicación transforme, Señor, la manera en que pensamos, la manera en que sentimos, lo que estamos sintiendo, lo que creemos, la manera en que vivimos. Todo lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada mencioné que, sin lugar a dudas, la pregunta más importante, la más importante de todas las preguntas, a lo largo de toda la historia de la humanidad, es: ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta más fundamental y más trascendental de todas. Y la respuesta a esa pregunta no es un asunto de menor importancia, no es un asunto trivial, es un asunto que debe tomarse con absoluta seriedad. Ahora, note por favor que yo no dije que la pregunta más importante es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? No, esa no es la pregunta más importante. Ciertamente es una pregunta importante, pero déjeme decirle que sin importar lo que usted piense o no piense, lo que usted sienta o no sienta, crea o no crea, sin importar la opinión que usted tenga acerca de quién es Jesús, Jesús no deja de ser quien es, porque usted lo crea o no lo crea, o lo cree o no lo cree. Jesús no deja de ser quien Él realmente es, porque usted simplemente no está de acuerdo, o porque usted tiene una opinión diferente. Jesús es quien es, sin importar lo que usted piense. Ahora bien, importa que lo que usted piensa acerca de Jesús, que lo que usted siente acerca de Jesús, lo que usted cree y lo que usted opina acerca de Jesús, corresponda a quien Jesús realmente es. Esa es una pregunta para Jesús muy importante. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él llamó literalmente a discípulos para que literalmente le siguieran. Jesús era un rabí, y en ese entonces y en otros contextos también, cuando los rabinos llamaban a un grupo de discípulos a seguirle, literalmente les llamaban a seguirle. Es decir, ellos hacían uso de una metodología de enseñanza que se conoce como enseñanza peripatética. Es decir, el maestro iba caminando y los discípulos detrás de él iban escuchando sus enseñanzas. El maestro iba señalando: mira las aves del cielo, las flores del campo, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, en el reino hay trigo y cizaña, en fin. Y los discípulos iban entonces escuchando las enseñanzas. Pero en una ocasión Jesús se detuvo y, mirando a sus discípulos, les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, no es que Jesús estuviera preocupado por su rating, no es porque Jesús estuviera preocupado por el número de likes que había tenido ese día, o si él era el trending topic. No, de ninguna manera. Pero Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Jesús dice: bueno, realmente eso no me importa. Lo que realmente me interesa es saber quién dicen ustedes que son mis discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro entonces respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la narrativa de Mateo, Jesús pronuncia una bienaventuranza sobre Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús esta mañana le mira a los ojos a usted y le hace la misma pregunta. A ti, niño,
A ti, niña, a ti, joven, a usted, hermano o hermana, a todos nosotros Jesús nos mira a los ojos y nos hace esta pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Juan, en el prólogo de su evangelio, ha dado respuesta a esta pregunta. Hace 2 semanas el pastor Juan nos dijo que Jesús no es otro sino Dios, el creador del universo. Juan comienza su prólogo de esta manera: en el principio. En el principio. Juan nos remonta así al mismo comienzo de las Escrituras, pero nos remonta también, por supuesto, al mismo comienzo, al principio de todo lo que existe. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan entonces quiere que sus oyentes y sus lectores hagan esta conexión y que entiendan y crean que Jesús es Dios. Él comienza: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O literalmente, y Dios era el Verbo. Juan responde a la pregunta: ¿quién es Jesús? Diciéndonos: Jesús es Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero no solamente nos dice que Jesús es Dios y el Creador, nos dice que Él es la vida. Él es la fuente de la vida de todo ser viviente. Él es el autor y sustentador de toda la vida. Sí, Jesús es el autor y la fuente de la vida en el sentido biológico. Esa es una de las palabras que se usan en la Biblia para vida, bios. Jesús es quien da vida a todos y sustenta la vida de todos. Jesús es quien le dio la vida a usted. Y Jesús es quien sustenta su vida, sostiene su vida. Si su corazón está latiendo en este momento, es porque Jesús permite que su corazón lata. Si su diafragma se mueve y sus pulmones se llenan de aire, es porque Jesús lo permite. Usted le debe su vida a Jesucristo. Él es la fuente de vida y el sustentador de la vida, pero también Jesús, Él es la fuente de la vida espiritual. La Biblia usa, y Juan en particular usa la palabra zoe o zoí, como dicen algunas otras personas, para referirse a la vida eterna, a la vida espiritual que proviene y que solamente Dios puede dar. Jesús, nos dice Juan, es quien da vida biológica, pero también da vida espiritual a aquellos que están muertos espiritualmente. Y vimos también que Jesús es la luz. La luz, Jesús es la fuente de luz. Él dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Pero también Jesús es la luz en el sentido espiritual. Es aquel que vino para alumbrar los corazones entenebrecidos de personas que andaban en tinieblas. Este es Jesús. Bueno, Juan nos ha dicho que Jesús, la luz, ha brillado desde siempre. Es la luz eterna, gloriosa, la luz divina que ha brillado desde siempre. Pero ahora Juan nos dice que esta luz vino al mundo. Y Juan nos habla de 2 reacciones que la gente ha tenido y tiene a la venida de la luz al mundo. Y al aprender o estudiar o ver estas 2 reacciones, seremos confrontados, por supuesto, con la pregunta: ¿cuál de estas 2 me representa a mí? ¿En cuál de estos grupos me encuentro el día de hoy? Esta es una pregunta sumamente importante. ¿Cuál es la reacción que usted ha tenido ante la venida de Jesús, la vida y la luz, al mundo? Veamos entonces en Juan capítulo 1 estas reacciones y sus implicaciones para todos nosotros. Veamos qué dice Juan. Note por favor que él comienza trayéndonos de regreso al plano de la historia.
En los primeros 5 versículos, Juan nos ha llevado a contemplar la eternidad. Nos ha permitido ver realidades eternas. En los primeros 5 versículos nos ha dicho que Jesús es Dios desde siempre y para siempre. Que desde siempre ha estado con el Padre y estará por siempre con el Padre. Jesús, nos dice Juan, es el verbo eterno, la palabra eterna de nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero ahora entonces nos trae de regreso a la tierra, al plano de la historia, y Él registra lo que Él proclama acerca de Jesús, comenzando al hablarnos de un hombre que Él identifica y con el nombre de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, dice el apóstol Juan, el cual se llamaba Juan. Bueno, a diferencia de los políticos o los artistas que de pronto hablan acerca de ellos mismos en tercera persona, no sé si usted ha oído esto, ¿verdad? Es una práctica muy común. Este Juan, al que se refiere Juan aquí, no es el apóstol Juan. De hecho, Juan nunca menciona su nombre o no se menciona a sí mismo por nombre. A veces se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, pero nunca nos dice en su evangelio, como lo hace en el libro de Apocalipsis, yo Juan. Así que él está hablando de otro Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Aquel que vino, como él mismo dice, con una misión. Él vino por testimonio. Vino para dar testimonio de la luz, con el propósito de que todos creyeran en Él. Noten ustedes que Él identifica esta luz con una persona. La luz no es un concepto abstracto, no es una metáfora para hablar de de una proposición teológica o de un enunciado filosófico. No está hablando aquí de una energía, de un aura. La luz es una persona. Por eso él dice aquí en el versículo 7, él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él en la luz. ¿Sí? Esta luz la identifica a él como una persona en un momento más. Ahora, no era él la luz, dice. Él vino para dar testimonio de la luz. Juan el Bautista es este precursor anunciado por los profetas, especialmente por Isaías, quien en su capítulo 40 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino, o mejor dicho, preparen camino al Señor. Y cuando vamos a los evangelios, Mateo por ejemplo, cuando habla acerca de Juan el Bautista, dice, este es aquel de quien el profeta dijo, voz que clama en el desierto. O sea, Juan vino para preparar el camino al Señor, para llamar a la gente de Israel al arrepentimiento, para recibir a su Mesías. Él no era la luz, él vino para dar testimonio de la luz. Si podemos usar una analogía imperfecta, él era más o menos como la luna, no era el sol. ¿Sí? Es decir, la luna refleja la luz del sol, no tiene luz propia. Juan vino para reflejar la luz del sol y para que todos pudieran creer en la luz. Y entonces Juan aquí, ahora el apóstol, en el versículo 9, nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y no piensen ustedes nada más en el sentido físico. Jesús es la verdadera luz espiritual que brilla sobre todos. Pero bueno, podemos usar dos figuras aquí, dos metáforas, para hablar del por qué, aunque esta luz vino a este mundo, el mundo que Él hizo, el mundo no le recibió. ¿Cómo lo dice Juan? Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Primera respuesta a la venida de la luz al mundo. Primera reacción es que
no le conocieron, ni tampoco le recibieron. Ahora, ¿qué quiere decir Juan cuando dice que la luz vino a este mundo? Bueno, por supuesto que podemos nosotros pensar que Juan está hablando precisamente de la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, que Dios se hizo hombre y nació como un bebé, como todos hemos escuchado, en Belén de Judea. Ciertamente, por supuesto, es lo que Juan quiere decir, esa luz vino al mundo. Ahora, la palabra mundo es interesante. La palabra mundo puede entenderse en un sentido físico, material, cosmológico, si usted quiere, astronómico, si usted quiere, en términos de física, etc. Y es cierto, a veces Juan en su evangelio usa la palabra en ese sentido. Mundo significa pues este planeta Tierra. Pero normalmente Juan usa la palabra, la cual es cosmos, de donde viene cosmología, cosmogonía, cósmico, etc. La palabra cosmos es usada por Juan en su evangelio en un sentido ético, moral, para referirse ciertamente al orden creado, específicamente a los seres humanos y los asuntos humanos que están en rebelión en contra de Dios, que se han rebelado en contra de su Creador, que han rechazado a su Creador y que en términos del apóstol Pablo, ni le glorificaron ni le dieron gracias. Cosmos, entonces, mayormente en el Evangelio de Juan, tiene este sentido ético. Y entonces, aquí esto nos permite apreciar la profundidad de lo que Juan está diciendo, porque no nada más nos dice que Jesús vino al mundo, o sea, que vino a este planeta Tierra, no, sino nos dice a qué clase de mundo vino Él. A un mundo sumido en tinieblas, a un mundo de decadencia y muerte espiritual, a un mundo de rebelión, de rebeldía, de rebelión, de rechazo. A ese mundo vino Jesús. Vino a aquellos que Él mismo creó, por así decirlo, con sus propias manos, aquellos a quienes Él les dio aliento de vida, a quienes les impartió vida, pero que se rebelaron en contra suya. ¿Y sabe qué? Eso nos incluye a todos nosotros aquí, a usted y a mí. Nosotros en algún momento fuimos parte de ese mundo en ese sentido ético. Pero como dice la palabra de Dios, los que han creído en Cristo han sido sacados del mundo, ya no pertenecen al mundo. Es decir, ¿nos compró el Señor un boleto para el SpaceX para mandarnos a otro planeta? No, nos sacó del mundo en el sentido ético-moral. Ya no somos parte de esa humanidad que está en rebelión en contra de Dios, sino que somos parte de una nueva humanidad que se somete a Él y que le llama Señor. Ahora, a esa clase de mundo vino. Entonces no debe extrañarnos la reacción. Dice así, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo ¿qué? No le conoció. ¿Se da cuenta? La palabra aquí es interesante. El verbo conocer no es un verbo que se refiere a un conocimiento meramente intelectual. Hay gente que intelectualmente conoce a Jesús, pero que no le conoce al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque conocer en la Biblia, en ambos testamentos, tiene el sentido también de un conocimiento íntimo relacional, de un conocimiento relacional íntimo, de tal manera que la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usa para designar la relación sexual entre un esposo y una esposa. Conoció a Adán a su mujer, o no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, hablando acerca de José y María. El verbo conocer entonces habla de tener una relación íntima. Entonces note usted, dice Juan,
Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, pero el mundo no le conoció, no le reconoció, no quiso tener nada que ver con él. Esa es la manera juanina de hablar de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando Pablo habla de que lo que los seres humanos han hecho es deplorable y es digno, por supuesto, del mayor de los castigos. Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que su corazón fue entenebrecido, ¿sí? Y entonces le dieron la espalda a su Creador, se rebelaron en contra de él. Entonces lo que está diciendo Juan aquí es que Jesús vino a aquellos que él había creado, aquellos que se habían rebelado en su contra, y entonces ellos no le conocieron. Pero no solamente Jesús nos dice que vino a la humanidad en rebelión en contra de Dios en general, también nos dice que vino a lo suyo, a lo suyo. Algunos intérpretes dicen que esto se refiere a, bueno, vino a aquellos que son suyos porque Él los creó y le pertenecen. Pero está hablando aquí Juan específicamente y explícitamente, está hablando de un pueblo en particular, está hablando del pueblo de Israel. Jesús vino a lo suyo, al pueblo del pacto, a los herederos de la promesa, aquellos descendientes de Abraham, aquellos, ¿sí?, a quienes Dios les dio la ley y los pactos y los profetas y la palabra. Vino a ellos, pero ellos no le recibieron. De hecho, el pasaje que leímos de Isaías 65, no sé si usted lo notó, pero es Dios hablando a través del profeta diciendo, día y noche extendí mis manos a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiere nada conmigo. Ahora, pudiéramos decirlo en términos kellerianos, es decir, de Tim Keller, vino a los irreligiosos y a los religiosos, y ambos lo rechazaron. A los paganos y a los israelitas, a los gentiles y a los judíos, y ambos lo rechazaron. Digo, podemos entender que la gente pagana, ¿y qué es un pagano? No se imagine usted a una persona sacrificando, no sé, gatos negros en un pentagrama con cirios negros en un altar. No se imagine usted a una persona en las islas de los mares del Pacífico Sur sacrificando, no sé, algo a Maui, ¿no? O sea, no lo sé. No se imagine usted esa clase de paganos nada más. Un pagano es aquel que está ligado emocional y espiritualmente a la tierra. No quiere nada con el cielo. Pagano viene de paganus, de la tierra. Un pagano es su vecino, su maestro, su jefe, su empleado, su pariente, educado quizá, letrado, pero que no quiere nada con Dios. Ya sea de manera amable y política lo rechaza o de manera abierta, pero no quiere nada con Dios. Él no tiene nada, no quiere nada que ver con el cielo. Toda su vida está enfocada aquí en la tierra y nada más, ¿no? Ese es un pagano. Y podemos entender que los paganos rechacen a Dios, claro, pero los religiosos, los judíos, bueno, ¿en qué sentido una persona religiosa puede rechazar al Señor? Bueno, de hecho, pudiéramos decir en un sentido que a veces es más fácil que una persona no religiosa, como se dice, ¿verdad? Aunque todos somos religiosos, pero una persona no religiosa, no cristiana, etcétera, es más fácil que crea en el Señor que alguien que es religioso. O sea, es más fácil que un pecador, ¿no?, se arrepienta de su pecado, que un, comillas, justo vea su necesidad de un Salvador. O sea, no puedes ver que necesitas a un Salvador cuando crees que estás bastante bien, que no eres perfecto, pero que tampoco eres tan malo, ¿no? Que pues tienes una vida bastante recta, que cumples con tus requisitos religiosos, que das ayuda, provees de lo que se necesitan las personas necesitadas, haces obras de bien, no dices malas palabras, no te embriagas, eres fiel a tu esposa, etcétera, etcétera. Puedes pensar, bueno, yo no necesito a
a un Salvador, estoy bastante bien, yo no necesito a Jesús. Y en ese sentido es Jesús, gracias, pero allá en la esquina hay un borracho que te necesita, ¿no? Aquí a 2 esquinas conozco una prostituta, esa te necesita. Yo estoy bastante bien, gracias, Jesús. Entonces, podemos rechazar a Jesús de manera grosera y de manera amable, de manera abierta o velada. Podemos rechazarle y no recibirle. Entonces, la primera reacción aquí es de rechazo. Pero Juan nos da un contraste aquí, un contraste interesante. Versículo 12 comienza así: mas a todos, es decir, pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay quienes rechazan a Jesús, que no quieren recibir a Jesús. Pero Juan dice, aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre, a ellos, a estos, dice, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La palabra recibir aquí es una palabra también que debemos pausar un momento y pensar en ella. ¿Qué quiere decir Juan cuando habla de aquellos que le recibieron? Ya hemos dicho, hay quienes rechazan a Jesús. Y por supuesto, también él dice, pero hay aquellos que sí le reciben. La luz vino al mundo, fue rechazada por algunos, no la quisieron. ¿Por qué no la quisieron? Juan más adelante lo explica. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no quieren venir a la luz porque sus obras eran malas, para que sus obras no sean expuestas. ¿Sí? Es como cuando sabemos que tenemos algo, pero no queremos ir al doctor porque no queremos que nos diga lo que tenemos, ¿verdad? No queremos ir al dentista porque nos va a decir, pues Mordor está más bonito que tu boca, ¿no? O sea, nos va a decir lo que no queremos oír. No todos entienden la referencia, pero bueno, no queremos ir, porque no queremos que nos digan lo que está mal. Normalmente las personas, ¿qué es lo que hacemos? Vamos de persona en persona hasta que nos digan lo que queremos oír. Vamos de pastor en pastor, de iglesia en iglesia hasta que nos digan, ¿no?, qué queremos oír. Vamos de consejero en consejero, vamos de hermano a hermano, vamos a que nos digan qué queremos oír. Pero no vamos para que nos expongan, no vamos a aquellos que nos van a exponer. La luz vino al mundo y le rechazaron. ¿Por qué? Porque sus obras, dice Jesús, eran malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Por eso a veces usted invita a una persona a la iglesia y le dice, no gracias. ¿Sabe por qué? Ciertamente puede tal vez esconder su rechazo detrás de argumentos intelectuales de que yo no creo en esas cosas. Está bien, de acuerdo, lo que usted quiera. Pero mucha gente no viene a la iglesia porque no quiere oír. Porque no quiere ser confrontado. No quiere que le digan la verdad acerca de sí mismo. Bueno, pero dice que otros le recibieron. ¿Qué quiere decir recibir a Jesús? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra recibir? Es parte de la jerga evangélica. ¿Ya recibiste a Cristo? ¿Verdad? Hablamos así los evangélicos. Yo ya recibí a Cristo. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice a los que le recibieron? Bueno, de manera muy sencillita, la palabra recibir aquí significa dar la bienvenida a alguien, que alguien es bienvenido, ¿sí? Es bienvenido. Entonces, cuando Juan habla aquí a los que le recibieron, cuando dice a los que le recibieron, ¿de qué está hablando? De aquellos que le dieron la bienvenida a Jesús a y en sus vidas. Ahora bien, aquí está un asunto sumamente importante. Juan habla de un recibir que tiene que ver con recibir a Jesús como Él es realmente. De dar la bienvenida a Jesús como realmente Él es. Déjeme explicarlo de esta manera. Hay quienes reciben a Jesús, ¿sí?, en esta forma. Lo reciben diciéndole, pasa Jesús,
aquí siéntate en la sala. Y ahí permanece Jesús como un invitado en la casa. O tal vez lo reciban y lo ponen en el cuarto de huéspedes, ¿sí? Y Jesús es un invitado ahí en la casa. Y Jesús es bienvenido siempre y cuando Jesús se comporte como un huésped y un invitado en esa casa. Jesús es bienvenido siempre y cuando Él no se extralimite. No sé si usted ha tenido la experiencia de hospedar a alguien en su casa que poco a poco va clamando, ¿verdad? Así, posesión de la casa. Bueno, yo no tengo ejemplo quizá de seres humanos, pero sí tengo un ejemplo de una gata. Cuando vivía Wally, nuestro perrito, esta gata, que era una gata de la calle, a quien mi esposa y mi hijo Joel rescataron, bueno, poquito a poquito empezó a asomar su cabeza por la puerta. Antes le daban su comida ahí en la calle, a meter la cabeza. De pronto un día se mete a la casa y entonces así con timidez, ¿verdad? Hasta que, para no hacer largo el cuento, empieza a sentarse en el lugar donde a Wally le gustaba pararse para observar la calle. El pobre Wally, como era así, chaparrito, ahí estaba ladrándole y la otra nada más viéndole con esa cara que solo los gatos tienen, ¿verdad? Dice, oh, pobre tonto, ¿no? Y después, esta gata empieza a sentarse en los muebles, acostarse en los muebles a los que a Wally no se le permitía subirse, que es que porque soltaba pelo. Y peor aún, se subió, claro, puede decir que pues niña, bueno, es hembra pues, se subió al sofá de las niñas. Un sofá ahí en la casa que solo está reservada para las niñas, ¿verdad? Y poco a poco esta gata, bueno, se muere nuestro perro, empieza a tomar posesión. Hasta llegar, y tengo la foto para probarla, a subirse al mueble, a decir, hazte un ladito, yo aquí me acuesto. Digo, quizá a los gatos les toleramos esas cosas, pero se imagina una persona que entre a su casa como invitado, que llegó para pasar, no sé, el tío Ramón vino a visitar para las fiestas navideñas, ¿no? Y entonces, para empezar, dijo que se iba el 6, pero llega el 6 y no se va. Y llega el 7 y no se va. Y el 10. Y no solamente eso, sino que un buen día usted ve que ya él empieza a disponer de todo en la casa. Y no solamente empieza a disponer de todo en la casa, sino que de pronto esta persona pues empieza ya a dar órdenes en la casa. Yo creo que todos aquí reaccionaríamos no muy bien, que digamos. Bueno, volviendo a lo que Juan dice, Jesús no va a aceptar ser un invitado en su casa. Recibir a Jesús, dar la bienvenida a Jesús, es recibirle por lo que Él es. ¿Y quién es Jesús? Juan nos dice, es Dios el creador de todas las cosas, quien tiene absoluto derecho y autoridad de reclamar nuestra vida entera. Pero hay quienes ni siquiera dejan entrar a Jesús, abren la puerta y lo dejan ahí en la entrada. Uno de los shocks culturales que tuve cuando estudié en Orlando es que yo estaba acostumbrado que aquí en Yucatán podíamos llegar a cualquier hora a la casa de alguien sin hacer cita, y usted sabe, de pronto llega la persona y golpea, y usted pues están todos ahí en la sala con sus hamacas y demás, y golpean, y usted levanta las hamacas, se quita los chemes y abre la puerta y pásele, está usted como Spider-Man por la hamaca aquí toda marcada, pero pase usted, pase, pero no así en los Estados Unidos. Primera vez que iba a una casa sin anunciarme, me abrieron la puerta, me dejaron en la puerta, no me invitaron a pasar. Y yo dije, qué groseros, porque estaba acostumbrado a otra cosa. Hay quienes
le abren la puerta a Jesús, pero Jesús, quédate aquí en la orilla de mi casa, ¿sí? Quiero algo de Jesús, pero no demasiado. Aquí en la puerta, en el umbral, nada más, cerca de la casa, pero no dentro de la casa. Otros, como dije, le reciben, pero en sus propios términos. Jesús, bienvenido, pero de aquí no pasas. Este es tu cuarto, de aquí no pasas. Ese es mi cuarto, no se te vaya a ocurrir ir a mi cuarto. Este es tu cuarto, Jesús, ese es el mío. ¿De acuerdo? Y entonces le reciben como su terapeuta personal, es decir, su psicólogo de cabecera, aquel que le va a ofrecer terapia en su soledad. Cuando te corta el novio, ¿quién es el que te da el hombro para llorar? Cuando estás triste, cuando estás acongojado, tu terapeuta personal. Le reciben como su mayordomo personal. Jesús, emergencia en el pasillo 5. Hice un desastre ahí el otro día, límpialo, Jesús, por favor. Le reciben como un buen maestro que da consejos buenos, útiles para la vida, que me enseña y me da tips para mi matrimonio y mis finanzas y para la vida en general. Le reciben en sus propios términos, pero no lo reciben como Él es, como Dios, como la vida, como la luz, como el Señor. Y Jesús no va a aceptar ser el invitado en tu casa. Jesús va a entrar a tu casa sí y solo si lo recibes como Señor. Sí y solo si Él va a tener la absoluta y total autoridad en tu vida. Pero dice Juan, los que le recibieron, los que creen en su nombre. En algunas Biblias también creer está en pasado. Aquí en la Reina Valera lo tenemos en tiempo presente, a los que creen en su nombre, versículo 12, y en plural, discúlpeme, en el original, el verbo creer es un verbo que nos habla de una acción continua, como un gerundio, pues, a los que están creyendo en Él, los que le recibieron, un acto único, y que continúan creyendo en Él. A estos, dice Jesús, les dio el derecho y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y he aquí una de las ideas equivocadas más populares en el mundo, dentro y fuera de la iglesia. La idea de que todos somos hijos de Dios. La idea de que en virtud de que somos seres humanos, somos hijos de Dios. Como lo dice en alguna película salió esto, Dios tiene 7,000 millones de hijos y a todos los ama mucho. No, Dios no tiene 7,000 millones de hijos y a todos los ama muchos. Ciertamente Dios es el Padre de todos. De hecho, Pablo en su discurso en Atenas dice que el linaje suyo somos. Nosotros somos ciertamente el linaje del Señor, porque Él nos creó, porque Él nos hizo. Él es nuestro Padre en el sentido de que es nuestro Creador. Y en ese sentido muy general, todos somos hijos de Dios. En ese sentido. Pero hay un sentido estricto en el cual alguien puede ser hijo de Dios. Y el sentido más estricto es Jesús. Solo Jesús es hijo de Dios en un sentido ontológico, ¿sí? Y de hecho no se nota aquí, pero en español aquí se usa la palabra hijos, pero hay varias palabras y aquí Juan usa la palabra teknon, ¿sí? Les dio el derecho de ser teknon, dice, de ser hijos, pero no usa la palabra huios, que la usa solo para, bueno, exclusivamente casi para Jesús. Vaya, somos hijos de Dios, no en el mismo sentido en que Jesús es hijo de Dios. ¿Y en qué sentido somos hijos de Dios? En el sentido en que ciertamente Dios nos engendra espiritualmente. ¿Cómo nos engendra Dios espiritualmente? Eso es lo que más adelante va a llamar Jesús el nuevo nacimiento o el nacimiento de arriba. Es decir, cuando mi papá y mi mamá se unieron, engendraron vida física, me dieron vida física. Yo estaba vivo a partir de la unión de esas dos,
vamos a llamarles semillas de varón y mujer, ¿sí? Esa unión dio origen a una vida física. Pero a pesar que fui engendrado físicamente, al mismo tiempo nací físicamente muerto espiritualmente, ¿sí? Pero Dios en su gracia decidió engendrarme como su hijo y adoptarme en su familia. ¿Cómo? Poniendo su semilla en mí. La palabra en griego es sperma, poniendo su sperma en mí, en mi corazón. ¿Cuál es ese sperma? ¿Cuál es esa semilla? El Evangelio, la palabra de Dios. La puso en mi corazón y por obra del Espíritu Santo produjo nueva vida. Nueva vida. Y entonces llegué a ser un hijo de Dios. Llegué a ser algo que no era. Noten que Juan dice, estos hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es muy importante para los que han crecido en la iglesia, que tal vez están pensando que son hijos de Dios porque sus padres son creyentes. Pero como lo dice alguien de manera popular, Dios no tiene nietos, ni bisnietos. Niño o niña, naciste, y es un grandísimo privilegio, naciste en la iglesia. Has recibido la señal del pacto, pero a menos que creas en Jesús y le recibas como tu Señor, no eres un hijo de Dios, ni eres una hija de Dios. El bautismo no te hizo hijo o hija de Dios en ese sentido. Que tus padres sean cristianos no te hacen hijo de Dios. ¿Quiénes son hechos hijos de Dios? Juan lo dice. ¿A quiénes les dio la autoridad? A aquellos que le reciben y a los que creen en Él. Ahora, déjeme nada más aclarar algo y entonces terminar aquí. Creer. ¿Qué quiere decir creer? El verbo creer abunda aquí en el Evangelio. Pero ¿sabe usted? Juan usa creer en diferentes maneras. ¿Sí? A veces, en el Evangelio de Juan, hay personas que creen, pero que en realidad no creen. ¿Cómo dirá usted? Hay personas que creen, pero en realidad no creen. Capítulo 2, versículo 23 al versículo 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, viendo a Jesús hacer milagros, dijeron, creemos en Jesús, creemos en su nombre. Y hay muchas personas que creen. ¿Por qué? Muchas veces he platicado con gente aún en la iglesia, cuando les pregunto si son creyentes y les pregunto la razón para afirmar que son creyentes, muchas veces esta respuesta me es dada. Es que Jesús siempre ha estado conmigo, he visto su mano en mi vida, me ha concedido lo que le he pedido, he visto que ha sanado a unas personas en mi familia. Estas personas, viendo las señales que Jesús hacía, creyeron. Ahora, si solamente tuviéramos este versículo, tal vez pudiéramos nosotros cerrar el Evangelio y pensar, bueno, creyeron en Jesús. Sin embargo, note que dice aquí, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y porque Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ayer estuvimos entrevistando y examinando a candidatos para la membresía en la iglesia. Y entonces les hacíamos ver que el Señor dio la responsabilidad a los ancianos de la iglesia de usar las llaves del reino que Jesús entregó a la iglesia. Llaves que abren y cierran el reino. Abrimos el reino dando la bienvenida a personas a la comunión espiritual, no las llaves de esa puerta. Hablamos de la comunión espiritual, ¿sí? Los ancianos tienen que determinar qué
tienen los ancianos para dar la bienvenida a la comunión espiritual de la iglesia a una persona, ¿deben los ancianos tener absoluta certeza de la genuinidad de la fe de una persona? No. No. Vaya, hubiera sido maravilloso que Jesús hubiera autorizado un software, ¿sí?, para los consistorios de las iglesias. Un software que instalamos en nuestro dispositivo y entonces apretamos un botón y así como Men in Black, ¿no? Ponemos así, escaneamos a Beto. El Espíritu Santo está ahí en él. Bienvenido, Beto. Hubiera sido fantástico, ¿no es cierto? O sea que pudiéramos usar aquí el dispositivo y viene un candidato, digamos Dani Reyes, y escaneamos. Nos va a llevar mucho tiempo la escaneada, pero lo escaneamos, ¿no? Escaneamos a Dani y entonces sale el resultado: verdadera fe, verdadero creyente. Pero no, la tarea de los ancianos no es tener la plena y total y absoluta y exhaustiva seguridad de que esa persona es un creyente. Nuestra tarea es, por lo que vemos, determinar si la persona tiene una fe creíble. Y a veces se requiere que los ancianos preguntemos a los papás, ¿no? Oiga, papá, mamá, ¿usted da testimonio de que su hijo es cristiano? Sí, ¿no? Oiga, esposo, ¿da testimonio de que su esposo? Sí. Entonces necesitamos del testimonio. Pero Jesús, dice Juan, Él no necesitaba que nadie le diese testimonio. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Entonces hay personas que creen, porque Jesús, dicen ellos, ha hecho un milagro en sus vidas. Pero eso no es creer en el sentido bíblico. ¿Qué es creer? Hay muchas cosas que podemos decir, pero la única que quiero decir es la siguiente, para entonces llegar al final aquí. Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús dice esto. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note el paralelismo ahí. El que a mí viene con el que a mí cree, en mí cree. Creer en Jesús es venir a Él y creer y confiar que Él es el pan de vida, que Él es el agua de vida, que es la única y absoluta provisión de Dios para nuestra más grande y profunda necesidad. Es venir a Él y creer que Él es la luz, que Él es la vida, que Él es Dios. Y creer en Él significa depositar toda nuestra confianza en Él. Pero no nada más significa depositar nuestra confianza, es encontrar en Jesucristo nuestra satisfacción. Es encontrar en Jesucristo nuestro descanso. Es encontrar en Jesucristo nuestro gozo, nuestro reposo, nuestro amor. Es encontrar en Jesús nuestra identidad, nuestro significado. Hay personas que dicen creer en Él y sin embargo que Él es el pan no es suficiente, que Él es el agua no es suficiente, que Él es la vida no es suficiente, que Él es la luz no es suficiente, que Él es Dios no es suficiente. Entonces, yo creo que eso nos lleva a la confrontación, y la confrontación es esta. ¿Con cuál de los grupos me identifico esta mañana? ¿Soy de aquellos que rechazan a Jesús o soy de aquellos que le han recibido y creen en su nombre? Este cuarto se divide espiritualmente en dos secciones: los que reciben a Jesús y los que rechazan a Jesús. Este cuarto se divide entre aquellos que son hijos de Dios y los que no lo son. Entonces, para los que no lo son, para aquellos que el Espíritu Santo les está diciendo en este momento, les está compungiendo de corazón y les está confrontando con su necesidad de recibir a Cristo Jesús, de creer en Él, le llamo a que hoy mismo reciba a Jesús en su vida, le dé la bienvenida en su vida, pero que le reciba y le dé la bienvenida en los términos de Jesús, y que reciba a Jesús por lo que Él es, por quien Él es. Crea en Él, arrepiéntase, ponga a un lado
el control de su vida y reciba a Jesús como su Señor. Y que de aquellos que ya lo han hecho, que de aquellos que ya son verdaderos creyentes, noten qué privilegio, hermanos, se nos olvida. Creer en Jesús nos da el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. A veces no es suficiente para nosotros esto, ¿verdad? Andamos por la vida anhelando esto, aquello y lo otro. Andamos cabizbajos y acongojados y tristes. Hermano, la luz vino al mundo, ¿sí? Otros le rechazaron, pero por la gracia de Dios usted le recibió. Y usted recibió el derecho de ser el hijo, la hija del que creó los cielos y la tierra, del Señor y Dios del universo entero. ¿Qué más necesita usted? ¿Qué más quisiera usted? Si esto no le emociona, si esto no le da gozo, no sé qué pueda darle gozo. Si esto no es suficiente para usted, probablemente está del otro lado. Ahora, aquellos, voy a ponerlos así por efecto de lo que voy a decir, en medio, aquellos que creen que han recibido a Jesús. Si Jesús, dices tú, dice usted, lo ha recibido, pero está en la puerta, ahí le dice, de aquí no pasas, Jesús. Si Jesús ocupa un cuarto de tu vida, el cuarto de huéspedes, o está en la sala de tu casa, espiritualmente hablando, no has recibido a Jesús. A menos que Jesús sea recibido como el Señor, Jesús no va a entrar en tu casa. Jesús dice, cuando le abres la puerta, dice, vine para tomar posesión de esta vida, para ser el Señor de esta vida. No, Jesús, pues, entonces Jesús dice, no, gracias. O Él es tu Señor o no lo es. Él no va a aceptar tu invitación para ser tu invitado. Entonces, pensemos en esto. Bien, ¿con cuál de los dos se identifica usted? ¿Con los que le reciben o con los que le rechazan? Dios quiera que los que estamos aquí en verdad podamos decir, he recibido a Jesús, creo en Él y por eso soy un hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.